Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante en los caminos del Señor para no ser engañados, para permanecer firmes en Dios, en su Espíritu Santo, en Cristo Jesús, y no aferrarnos a los hombres, ni a doctrina, ni a cosas engañosas de la tierra. Pues Dios es Dios y nosotros tenemos que buscarle a Él y tenerlo a Él. No tener necesidad de hombres y ser serios en las cosas de Dios. No ir a Dios por cosas necias, como jovencitas o jovencitos que quieren meterse al cristianismo porque uno que le atrae de alguna forma es cristiano o cambió. Pues así no van bien las cosas, mis hermanos. Así no son de provecho en Dios. De hecho, íbamos a compartir la palabra en el primero y grande mandamiento, el cual es en el que se basa la ley y los profetas, como dice nuestro Señor. Y al ir a Dios por eso, pues estamos incumpliendo ese mandamiento, yendo al Evangelio, a Cristo, a la palabra, al verbo, a Dios, por nuestras necesidades, por nuestra mente retorcida, que no ama a Dios, no está ni siquiera llenando el primer mandamiento. Entonces es imposible que esas personas sean de verdad evangélicos o cristianos o hijos de Dios. En eso hay mucho error hoy en día. Bueno, mis amados, hablar también todo lo que venga del Espíritu Santo, lo de Dios, su sabiduría, su gracia, porque no debemos hablar en nuestra propia mente, de nosotros, sino lo que Dios nos da y nos enseña por medio de su Espíritu Santo, lo cual es verdadero, santo y correcto. No para vanagloriarse, ni para enaltecerse, ni nada. Todo procede de Dios y a Él vuelve, y es su gracia y su gloria. Nada en nosotros, mis hermanos. Les quería compartir en Marcos 12, del versículo 28 al 34. Dice el gran mandamiento. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. También sabemos que esto está en Deuteronomio 7, si no me equivoco. No me acuerdo los versículos. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo,
Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, miren qué claro lo dijo. Por eso el Señor le respondió como apacible y como dándole un poco la razón. Le dijo, amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, sacrificio y ofrenda no quisisteis, ni me agradaron. O sea que a Él no le agradaron. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba en preguntarle. Ya, mis amados, sabemos que Cristo es el camino a Dios, que nuestro Señor los dejó el Evangelio. Pero el camino a Dios es hacia su reino. O sea, Cristo nos lleva a su reino y a los secretos que nos da, nos enseña por medio de su Espíritu Santo, secretos. Entonces, mis amados, o sea, no ocultos, pero son secretos que no cualquiera tiene la sabiduría y el entendimiento para entenderlos. Entonces, el Evangelio es la enseñanza de su palabra, de él mismo, del verbo, la forma de cómo lo comunicamos y lo expresamos aquí en la tierra para que otros lo oigan y lo entiendan. Y el camino pues es Cristo, vivo, Él es la palabra, el camino, la verdad y la vida. Pero el reino de los cielos, es Dios, Cristo y todos juntos. Pero aquí nos dice quién es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos primeramente es amar a Dios con toda la mente, la fuerza, con todo lo que tenemos. Dios es amor y Él quiere amor. Y Cristo le dijo a él, claro, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, o del reino de los cielos. Porque vio que él había entendido que más que un sacrificio y ofrenda y holocausto de matar animales, como todos no lo entendían, y no, ya no mataban o no sacrificaban los mejores animales, los que ellos querían más, sino cualquier cosa, como deshonrando a Dios en realidad con los sacrificios que hacían, que no traían esa honra de amor y de corazón, sino que era algo físico que era inútil. Él lo entendió claro y le dijo, pues, verdad has dicho, el Señor uno es y no hay dos, es solo un Dios, es el único y verdadero Dios. Dice, y amarlo con todo el entendimiento, con toda la mente y toda la fuerza, sabiendo que Él nos hizo, Él nos creó. Y Él es mayor que todos, nuestro Creador es mayor que todo, mayor que todos los holocaustos, las ofrendas. Y ahí les dijo, ahí le respondió, él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Él entendió lo que todos no querían entender. Que algunos se basan en sacrificio, ofrenda. Hay que hacer cosas, mis hermanos. Otros se sienten altivos porque han ayunado mucho tiempo en su propio ego, mis hermanos.
en su propio ego. No lo guardan para Dios, sino que terminan y quieren ir a que todos lo sepan. Quieren ir a decirle a todo el mundo, como si el Señor les hubiera dicho que lo hicieran. Como si el Señor les hubiera mandado a que se vanagloriaran diciendo cosas que no deben. Menos en medios como el Internet, que no solo lo van a ver unos, sino muchísimos. Y muchísimos de ellos no entienden ni saben. No va a ser ni de provecho. Y empiezan a idolatrar a esa persona. Entonces, al contrario de ser de provecho, todo lo que Dios no nos manda y lo que no hacemos en el Espíritu de Dios, con humildad, amando a Dios, haciéndolo por Él, no por nosotros ni por nuestros propios egos, no vale de nada, mis hermanos. No vale de nada. O sea, el amar a Dios va a traer obras y hechos que, que se demuestre ese amor por hechos. Pero no todo, no, los hechos o las obras sin amor van a ser útiles. O sea, hacer cosas sin amar a Dios no sirven de nada, mis hermanos. Es como la fe sin obras. Es muerta en sí misma, porque la fe actúa juntamente con las obras. Entonces, mis amados, todo debemos basarlo en amar a Dios, en amarlo realmente, en creer en Él. Es que amarlo realmente es esas cosas, mis hermanos. Porque si está su amor actuando en nosotros, ustedes saben que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no hace injusticia. Es paciente. No piensa en sí mismo, sino en el otro. Entonces, mis amados, si actuara en el amor en nosotros para con Dios, que lo amáramos a Él, seríamos diferentes, seríamos esforzados en Él, le creeríamos de verdad, haríamos obras de su amor y serían diferentes las cosas al cristianismo que hay hoy en día, mis hermanos. Entonces, no es por criticar, ni por hablar de otros, es hablar lo que está en el Espíritu de Dios, es hablar la verdad. Más quisiera Dios y yo en Él, que todos cambiaran para bien, todos hicieran bien lo bueno y lo correcto. Pero Dios ha dado libertad a cada quien para elegir, para hacer. Y cada quien decide, mis hermanos. Entonces, eso es el reino de los cielos. Amar a Dios. Más que grandes ayunos. No digo no hacerlos, mis hermanos, o no orar, pero más que grandes oraciones, grandes obras de caridad, grandes ofrendas, es amar a Dios. Y cuando todas esas cosas las hacemos amándolo, son reales, son efectivas, son vivas. Pero si todo eso lo hacemos sin amor real del Espíritu en nosotros, no sirve de nada.
no sirve de nada, mis hermanos. Quiere decir que no hemos entendido el reino de los cielos, no hemos entendido a Dios, no hemos entendido a Cristo, que no lo hemos entendido y que no estamos cerca del reino de Dios, estamos lejos. Estando en esa religión o con esa gente, ese pastor o lo que sea, se haga llamar, con esa creencia, estando ahí, están lejos del reino de Dios. No lo han entendido. No han entendido qué es lo que es el reino de los cielos aún. Están en muchas cosas. Mucho ganancia, muchos dineros, prosperidades, mucha vanagloria, pero están lejos de entender a Cristo, de entender al reino de Dios, de entender la verdad. Usando las cosas de Dios para su propia ganancia, comodidades, para hacerse ricos por sus empresas, y no amando a Dios, no amando a Dios. Y así no sirve nuestro cristianismo, nuestro camino a donde nos dirigimos, no es el reino de Dios. Aunque parezca. No por nada está escrito, mis hermanos, que muchos caminos parecen camino de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. Muerte y perdición, mis hermanos. Pero el que se mueve en Dios va a encontrar la vida. Va a encontrar ese amor para amarlo como un padre, como nuestro Dios, nuestro Creador, que Él nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, pero hacérnoslo entender en un mundo que a nuestros ojos parece muy real, muy vivido, y que muchos piensan que es lo único real que existe, pues es difícil, porque hay un engañador que no quiere soltar la humanidad. Pero debemos seguir adelante, mis hermanos. Debemos seguir adelante en Dios, amándole a Él, siguiéndole a Él, moviéndonos en su amor. Recordemos las Escrituras, lo que Él describe del amor, que si le amamos a Él y vivimos en amor, vivimos en Él, recordemos lo que tiene que haber en nosotros. Y que aunque parezca difícil ayudar a otros, predicar el Evangelio, seguir adelante en Dios, debemos recordar lo que somos, de quién somos hijos, a quién amamos. Porque dice, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo, mis hermanos. Y si nos movemos en Él, tienen que moverse esas características en nosotros. No solo ir a Dios un momento, cuando conviene, cuando estoy mal. En todo momento, mis hermanos, tenemos que estar en Él. Confiar en Él y creer en Él. Siempre, siempre, mis hermanos. El reino de los cielos no es andar hablando que demonios, que esto, que lo otro, que ejemplos. Sé que hay muchos hermanos que explican las cosas con muchos ejemplos basándose en lo terrenal, que lo espiritual es muy diferente y se entiende claro para la gente en la tierra, pero no se entiende el concepto espiritual real de esa explicación, la cual es más difícil de entender y es más profunda. Pero Dios sabe por qué está cada hermano. Otros que hablan de mucho demonio, mucho esto,
falsas doctrinas que también se mueven en hablar de demonios y de actuar distintas formas de sacar los demonios, de otros que le aparece uno que finge y luego el que está a cargo empieza a exorcizar el demonio y se retuercen y todo. O sea, hay mucho engaño, mis hermanos. El único camino verdadero es Cristo y el reino de los cielos. En Él, cuando lo comprendamos, vamos a ver que tenemos que amar a Dios, que mayor que todo es amar a Dios, mis hermanos, amarlo verdaderamente. Y por ese amor vamos a poder permanecer, obedecerle y seguir en el camino de Dios. Y creerle, no desvanecernos como nada, como los que nunca le amaron, mis hermanos. Porque realmente va a haber los que se van a desvanecer. Los que van a comenzar por miedo, por temor a Dios, que muchos comienzan por eso, pero luego siguen serio el camino y se dan cuenta y se perfeccionan en el amor. Porque el que se perfecciona en el amor, pues ya es difícil de ser movido. Pero muchos se debilitarán, mis hermanos, muchos. No tendrán paciencia, no tendrán las características del amor, todo lo pueden, todo lo esperan. ¿Se dan cuenta? Pero los que no son de Dios se debilitarán. Y en poco tiempo, mis hermanos. En poco tiempo. Meses, un par de años. Y ya dejan de creer. Y pueden decir, todavía soy cristiano, todavía esto, todavía lo otro. Pero ya no. Ya no está moviéndose ese Espíritu Santo, el Espíritu de amor en esa gente. Por eso dice claro, que el que permanece hasta el fin será salvo, mis hermanos. Porque permanecer en Dios, en su amor, en Él, hasta el fin, no va a ser para todos. Todos no van a soportar en su amor, en este mundo de pecado y de muerte. Sigamos adelante, mis hermanos. Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Estamos en tiempos finales. Nuestro Señor ya viene. Busquemos a Dios. No andemos siguiendo a hombres. Por favor. Busquemos a Dios. A Él. Sigámoslo a Él. Para no ser defraudados. Para no ser defraudados, mis hermanos. Los amo, abrazos en el Señor. Sigamos adelante, sigamos en predicación, en lo que Dios nos haya dado. Sigamos adelante en Él, tomando fuerzas en Él, en su amor, en su verdad y en su justicia. Y Él nunca nos va a defraudar, mis hermanos. Los amo. Abrazos en el Señor y Dios los bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor ya viene. Gloria a Dios.